Era el funeral de mi esposo. Apenas habían pasado 3 días desde que Héctor murió accidentalmente cayendo por las escaleras de nuestra casa. Yo estaba destrozada, apenas podía mantenerme en pie. Me sentía mareada y fui al baño de la funeraria para mojarme la cara. Desde el baño escuché voces en el pasillo. Era mi hijo Rodrigo hablando con su esposa Daniela. «Solo falta que ella tenga un accidente también», dijo él con una frialdad que no reconocí. Y entonces Daniela respondió con una risa nerviosa. «Ya tomó su café esta mañana. Dale 3 horas máximo». Mi corazón se detuvo. El café que Daniela me había preparado esa mañana. El café que tomé para poder soportar el funeral de mi esposo. ¿Estaría mi hijo involucrado en la muerte de su propio padre? Y si yo ya había tomado el café, tendría que hacer algo muy rápido. ¿Tendría tiempo de salvarme de esta gran traición? Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante. Y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mis piernas comenzaron a temblar tan violentamente que tuve que aferrarme al lavabo del baño con ambas manos para no caer al suelo de cerámica fría. El mármol blanco bajo mis dedos era lo único sólido en ese momento, lo único que me anclaba a una realidad que se estaba desmoronando a mi alrededor de maneras que mi mente apenas podía procesar. 3 horas máximo. Esas 3 palabras rebotaban en mi cabeza como balas perdidas, cada repetición más aterradora que la anterior. Saqué mi reloj de pulsera, ese reloj antiguo de oro que Héctor me regaló en nuestro 20º aniversario, con manos que temblaban tanto que casi no podía leer los números en la carátula. Eran las 11:07 de la mañana. El café. Daniela me preparó ese café a las 8:30 de la mañana, en mi propia cocina, antes de salir hacia la funeraria. Insistió tanto en que lo tomara. «Necesitas fuerzas para este día tan difícil, suegrita», me había dicho con esa voz dulce que ahora comprendía era puro veneno disfrazado de preocupación. «Tómate todo el café, te hará bien. No puedes ir al funeral sin desayunar algo». Yo estaba tan destrozada por la muerte de Héctor, tan sumida en mi dolor que apenas podía pensar con claridad, que ni siquiera cuestioné por qué Daniela estaba siendo tan insistente con el café. Me sirvió una taza grande, de esas tazas de cerámica gruesa que tenemos en el rancho desde hace 20 años, llenándola hasta el borde. Y cuando la primera taza se enfrió, porque yo lloraba tanto que no podía beber, porque cada vez que intentaba llevarla a mis labios, los sollozos me sacudían el cuerpo entero, ella me preparó otra. «Tómatelo caliente, suegrita, te dará energía para soportar el día», insistió, parada junto a mí en esa cocina donde Héctor y yo habíamos tomado café juntos cada mañana durante 40 años. Supervisando como una enfermera, vigila que un paciente tome su medicina, asegurándose de que consumiera hasta la última gota de ese líquido oscuro. Pensé que era amor. Pensé que mi nuera me cuidaba en el peor momento de mi vida. Pensé que finalmente, después de 7 años de matrimonio con Rodrigo, Daniela me veía como familia de verdad. Pero era muerte líquida. Estaba asegurándose de que tomara suficiente veneno para matarme en el momento exacto que habían calculado. Si tomé el café a las 8:30 y ya eran las 11:07, eso significaba que habían pasado 2 horas y 37 minutos. Según lo que acababa de escuchar en esa conversación horrible en el pasillo, me quedaban menos de 25 minutos antes de que algo terrible le pasara a mi cuerpo. 25 minutos antes de que colapsara aquí mismo, en esta funeraria, antes de que ellos heredaran todo lo que Héctor y yo construimos durante 40 años de trabajo bajo el sol ardiente del rancho, de sacrificios que nos rompieron la espalda, de levantarnos a las 4 de la mañana para ordeñar las vacas antes de que amaneciera y trabajar la tierra hasta que se ponía el sol. Entonces los síntomas llegaron con una claridad aterradora que me heló la sangre en las venas.
El mareo que sentí antes, ese mareo que me hizo correr al baño pensando que solo necesitaba mojarme la cara con agua fría, no era solo por el dolor aplastante de estar enterrando a mi esposo. Era el veneno comenzando su trabajo destructivo en mi sistema, envenenando cada célula de mi cuerpo. Las náuseas que me revolvían el estómago en oleadas cada vez más fuertes no eran solo por la tristeza de saber que nunca volvería a ver a Héctor, que nunca volvería a escuchar su voz diciéndome buenos días, que nunca volvería a sentir sus brazos rodeándome. Eran mi cuerpo tratando desesperadamente de rechazar lo que Daniela me había dado, tratando de sobrevivir contra algo que estaba diseñado específicamente para matarme. Mis manos temblaban incontrolablemente, no solo por el shock emocional de descubrir la traición más profunda que una madre puede experimentar, sino porque algo químico, algo letal y calculado, estaba destruyendo mi cuerpo desde adentro, célula por célula, órgano por órgano. Sentí que iba a vomitar ahí mismo en ese baño de la funeraria, sobre el piso de baldosas blancas y negras, pero me contuve mordiéndome el labio inferior con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de mi propia sangre llenándome la boca. No podía hacer ruido. Rodrigo y Daniela estaban justo afuera en el pasillo, a menos de 3 metros de distancia, separados de mí solo por una puerta de madera delgada, y no podían saber que los escuché planeando mi muerte. No podían saber que descubrí su secreto horrible. Sus voces continuaban filtrándose por debajo de la puerta del baño, y cada palabra era un cuchillo hundiéndose más y más profundo en mi pecho, ya destrozado por el duelo. Rodrigo preguntó con una voz baja pero clara, una voz que sonaba como la de un extraño calculador y no como la de mi hijo, el niño que crié con todo mi amor. ¿Estás completamente segura de que nadie va a sospechar nada? No podemos cometer ningún error. Y Daniela respondió con una confianza escalofriante que me hizo comprender que esto no era improvisado, que no era un plan hecho deprisa, que lo habían pensado meticulosamente durante semanas o tal vez meses. Nadie va a sospechar absolutamente nada, mi amor. Van a decir que fue el shock emocional por la muerte de Héctor, que su corazón de vieja no aguantó el estrés. Un infarto causado por el duelo. A su edad de 62 años es completamente creíble. Las viejas se mueren de tristeza todo el tiempo cuando pierden a sus esposos. Es casi romántico. Las viejas. Así me llamó. Como si yo fuera desechable. Como si mi vida valiera menos porque tengo 62 años. Como si el hecho de ser mayor me hiciera un objetivo fácil y justificara mi asesinato planeado. Rodrigo continuó. Y lo que dijo después hizo que mis rodillas finalmente cedieran y tuve que sentarme en el piso frío del baño, el vestido negro del funeral arrugándose debajo de mí mientras me dejaba caer. Y entonces absolutamente todo será nuestro para siempre. La casa del rancho con sus 20 hectáreas de tierra fértil, las 2 propiedades en la ciudad que rentamos y que generan ingresos cada mes, todas las cuentas bancarias que tienen en 3 bancos diferentes, los ahorros de toda una vida que guardaron como ratones. Todo lo que el viejo trabajó durante décadas sin disfrutarlo nunca. El viejo. Llamó viejo a su padre con desprecio. Al hombre que trabajó bajo el sol abrasador desde los 15 años para construir ese rancho desde la nada. Al hombre que se rompió la espalda, literalmente levantando pacas de heno que pesaban más de 50 kilos y arreglando cercas bajo la lluvia para que Rodrigo pudiera ir a la universidad privada cara que quiso, para que pudiera estudiar sin tener que trabajar como Héctor tuvo que hacerlo. Al hombre que nunca le negó nada a su hijo hasta hace un año cuando finalmente dijo que no. Mi mente comenzó a conectar cosas que había ignorado, cosas que en mi dolor profundo no quise ver, porque eran demasiado horribles para contemplar siquiera. Las escaleras. Héctor cayó por las escaleras de nuestra propia casa hace 3 días, un martes por la mañana mientras yo estaba en el mercado del pueblo comprando verduras frescas para la comida del mediodía. Rodrigo y Daniela estaban visitándonos ese día, algo que era extremadamente inusual porque casi nunca venían al rancho. Siempre tenían excusas de que estaban muy ocupados, de que el camino era muy largo, de que la ciudad era más cómoda. Dijeron que solo pasaban a saludar sin razón especial,
que tenían el día libre del trabajo y querían ver cómo estábamos Héctor y yo. Cuando regresé del mercado con mis bolsas de compras llenas de jitomates y cebollas y chiles, encontré una ambulancia estacionada afuera de mi casa con las luces rojas girando y a Rodrigo llorando dramáticamente en el porche de madera. «Mamá», me dijo con voz quebrada, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. «Papá se cayó por las escaleras. Yo lo encontré al pie de las escaleras cuando salí del baño. Ya estaba muerto cuando llegué corriendo, mamá. Ya no respiraba. Llamé a la ambulancia inmediatamente, pero fue demasiado tarde. No hubo autopsia, porque el doctor Ramírez, el médico del pueblo que conoció a Héctor durante 30 años y que lloró genuinamente cuando firmó el certificado de defunción, certificó que fue muerte accidental por trauma craneal severo causado por impacto. Las caídas en personas mayores son tristemente comunes, dijo con voz compasiva. Héctor tenía 65 años. Pudo haberse mareado, pudo haber tropezado con algo, pudo haber perdido el equilibrio. Estas cosas pasan. Nadie cuestionó nada porque no había razón para dudar. Yo estaba tan sumida en mi dolor inconsolable, tan destrozada por perder al amor de mi vida de manera tan repentina y violenta, que acepté la explicación sin dudar ni por un segundo. Accidente. Muerte accidental. Eso era lo que todos decían con caras de pena sincera. Pero ahora, sentada en ese piso frío con veneno corriendo por mis venas quemándome desde adentro, entendí la verdad con una claridad brutal que me partió el alma en 1000 pedazos. No fue un accidente. Mi esposo de 40 años no cayó por esas escaleras de madera que subió literalmente miles de veces durante las 4 décadas que vivimos en esa casa. Rodrigo lo empujó. O Daniela lo empujó mientras Rodrigo fingía estar en otro lugar. O ambos trabajaron juntos para asesinar al hombre que les dio todo. Mataron a Héctor para heredar su dinero, y ahora me estaban matando a mí para no tener que compartir la herencia con nadie, para quedarse con absolutamente todo sin obstáculos. ¿Acaso mi hijo realmente se había convertido en esto? ¿En un asesino capaz de matar a su propio padre por dinero? ¿Y ahora también a mí? Mi nombre es Elisa y tengo 62 años. Estuve casada con Héctor durante 40 años maravillosos, 4 décadas completas de amor verdadero, trabajo duro que nos curtió las manos, pero también el carácter, y construcción paciente de una vida digna juntos. Nos conocimos cuando yo tenía 20 años y él 23, en un baile del pueblo donde tocaba una banda de mariachi. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña pero hermosa en la iglesia del pueblo, con solo 30 invitados, pero con más amor del que cabe en una catedral. Héctor heredó un rancho pequeño de su familia, 20 hectáreas de tierra en las afueras de San Miguel de Allende. No nos hizo ricos ni remotamente, pero nos dio una vida digna y honesta trabajando la tierra. Con los años, trabajando literalmente de sol a sol, sin descanso, logramos hacer que el rancho fuera productivo y respetado. Cultivábamos maíz y frijol, criábamos ganado para vender, y cada peso que ganábamos lo ahorrábamos cuidadosamente o lo reinvertíamos en mejorar la propiedad. El rancho hoy vale aproximadamente 8 millones de pesos, según la última evaluación oficial que hicimos hace 6 meses. Además de eso, con años de sacrificio compramos 2 propiedades pequeñas en la ciudad de Querétaro que rentamos a familias, valuadas en otros 2 millones de pesos juntas. Y tenemos ahorros de toda una vida de trabajo, cerca de 3 millones de pesos en cuentas bancarias que planeábamos usar para nuestra vejez y tal vez dejarle algo a Rodrigo cuando ya no estuviéramos. Todo junto suma 13 millones de pesos. Eso es lo que Rodrigo y Daniela querían tanto, que estaban dispuestos a asesinarnos a sangre fría por ello. Rodrigo es nuestro único hijo, tiene 35 años y está casado con Daniela desde hace 7 años. Lo criamos con todo el amor del mundo. Tal vez demasiado amor, tal vez demasiada indulgencia. Le dimos absolutamente todo lo que pidió, sin importar el sacrificio que significara para nosotros. Pagamos su universidad completa en una escuela privada carísima de Guadalajara, porque Rodrigo dijo que la universidad pública no era suficiente para él, que necesitaba un título de prestigio.
Pagamos su boda extravagante con 200 invitados y orquesta en vivo que nos costó casi $500,000, dinero que tardamos 3 años en ahorrar. Incluso le dimos una de nuestras 2 propiedades en la ciudad para que viviera porque Daniela dijo que no podía vivir en un lugar rentado, que necesitaba tener su propio hogar. Pero Rodrigo hizo malas inversiones con el dinero que le prestamos. Abrió un negocio de exportación de artesanías que fracasó estrepitosamente en 6 meses, perdiendo todo. Pidió préstamos bancarios enormes que no pudo pagar cuando el negocio colapsó. Se endeudó con agiotistas. Hace exactamente 1 año vino al rancho un domingo. Se sentó con Héctor en la mesa de madera de la cocina donde desayunamos cada mañana y le pidió $500,000 prestados para pagar sus deudas más urgentes. Héctor se negó por primera vez en la vida. «Ya eres un hombre adulto de 34 años, Rodrigo», le dijo mi esposo con voz firme pero triste. «Es hora de que seas responsable de tus propias decisiones y enfrentes las consecuencias de tus errores. No podemos seguir rescatándote toda la vida». Rodrigo se fue furioso ese día, gritando que éramos egoístas, que teníamos dinero guardado que no usábamos. Desde entonces todo cambió. Las visitas al rancho se volvieron rarísimas. Las llamadas telefónicas se volvieron frías y distantes, casi hostiles. Y hace 3 días, ese martes terrible que cambió todo, Héctor apareció muerto al pie de nuestras escaleras. Ahora sé que no fue accidente. Fue ejecución planificada. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Seguía en el baño con menos de 20 minutos de vida según mis cálculos desesperados, 20 minutos antes de que el veneno terminara de destruir mis órganos vitales y me matara. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener mi teléfono celular cuando lo saqué con dedos torpes de mi bolso negro de funeral. Tenía que llamar a alguien inmediatamente, pero ¿a quién? Mi mente trabajaba frenéticamente tratando de pensar con claridad a pesar del pánico y del veneno. Si llamaba directamente al número de emergencias, si pedía una ambulancia a la funeraria, Rodrigo y Daniela lo sabrían de inmediato. Escucharían las sirenas acercándose. Verían a los paramédicos entrar corriendo. Me verían siendo cargada en una camilla y encontrarían alguna forma de impedirlo o de terminar el trabajo después cuando estuviera vulnerable en un hospital. Podrían decir que estaba delirando por el dolor, que estaba inventando cosas, que el estrés me había vuelto paranoica. No podía confiar en nadie del pueblo de San Miguel porque absolutamente todos conocían a Rodrigo desde que era niño. Todos lo querían y lo respetaban. Nadie en 1.000.000 de años creería que el hijo devoto que lloraba desconsolado en el funeral de su padre era en realidad su asesino calculador. Entonces, como un rayo de esperanza en la oscuridad absoluta, recordé a Tomás, el hermano menor de Héctor, mi cuñado, que vive en la ciudad de Querétaro a unos 15 minutos en coche de esta funeraria. Tomás es médico cardiólogo, trabaja en el Hospital General de la ciudad y siempre fue increíblemente cercano a Héctor, más cercano de lo que Rodrigo jamás fue con su propio padre. Con dedos que apenas respondían a mis órdenes porque temblaban incontrolablemente, marqué el número de Tomás en mi celular, rogando a Dios y a todos los santos que contestara, rogando que no estuviera en medio de una cirugía o en alguna junta médica donde no pudiera atender su teléfono personal. El celular sonó una vez con ese tono largo que se sintió eterno. 2 veces, 3 veces que se sintieron como horas completas. «Por favor, Dios», susurré con voz quebrada. «Por favor que conteste, por favor». Al cuarto timbre, justo cuando estaba a punto de rendirme y marcar a emergencias, sin importar las consecuencias, Tomás contestó con voz preocupada. «¿Elisa? ¿Estás bien? ¿Pasó algo en el funeral de Héctor?» Mi voz salió como un susurro desesperado y roto, apenas audible. «Tomás, me envenenaron. Rodrigo y Daniela me envenenaron esta mañana. Los escuché hablando en el pasillo del baño. Dijeron que el café que tomé tenía veneno. Tengo menos de 20 minutos antes de que...» Mi voz se quebró completamente en un sollozo. Silencio absoluto del otro lado de la línea. Podía escuchar la respiración de Tomás,
rápida y sorprendida. Luego su voz cambió, se volvió urgente. ¿Qué? Elisa, ¿estás completamente segura de lo que estás diciendo? Esto es muy grave. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, manchando el maquillaje que me había puesto para el funeral. Los escuché con mis propios oídos, Tomás. Dijeron que el café que tomé esta mañana tenía algo adentro. Dijeron exactamente 3 horas máximo. Ya pasaron casi 2 horas y 40 minutos. Y Tomás, mi voz se convirtió en un susurro aterrado. Creo que también asesinaron a Héctor. Creo que las escaleras no fueron ningún accidente. Los escuché hablar de heredar todo, de que todo sería de ellos. La voz de Tomás cambió inmediatamente. Se volvió completamente profesional, enfocada, médica, el tono que probablemente usa cuando enfrenta emergencias de vida o muerte en el hospital. Escúchame muy bien, Elisa, y haz exactamente lo que te digo. No comas ni bebas absolutamente nada más. ¿Me escuchas claramente? Nada en absoluto. Ni agua, ni café, nada que te ofrezcan. ¿Puedes salir de donde estás sin que ellos sospechen que descubriste algo? Estoy encerrada en el baño. Ellos están afuera en el pasillo hablando. Puedo escucharlos. Necesito que salgas de ese baño, que actúes lo más normal posible considerando que estás en el funeral de tu esposo y que salgas de la funeraria con cualquier excusa creíble. Voy a ir a recogerte inmediatamente. ¿Puedes caminar hasta la esquina de la funeraria? Creo que sí, pero me siento cada vez peor, Tomás. Tengo náuseas terribles. Es el veneno trabajando en tu sistema. Resiste. Necesito que llegues a esa esquina. Te veo ahí en exactamente 10 minutos. Voy a manejar lo más rápido que pueda. Y Elisa. Hizo una pausa significativa. Si lo que me estás diciendo es verdad, si realmente te envenenaron, te voy a salvar. Lo prometo por la memoria de mi hermano. Me lavé la cara con agua helada del grifo, tratando desesperadamente de borrar las marcas evidentes de las lágrimas que seguían cayendo sin control. Me arreglé el cabello negro con manos que todavía temblaban visiblemente. Me miré en el espejo del baño y practiqué una expresión lo más neutral posible, aunque por dentro estaba gritando de terror y dolor. Respiré profundo 3 veces, tratando de calmar mi corazón, que latía tan fuerte que sentía que se me saldría del pecho. Abrí la puerta del baño lentamente y salí al pasillo. Rodrigo y Daniela estaban exactamente donde los había escuchado minutos antes, parados en el pasillo cerca de la sala principal, donde el ataúd plateado de Héctor estaba siendo velado rodeado de flores blancas. Cuando me vieron salir del baño, sus rostros se transformaron instantáneamente en máscaras perfectamente ensayadas de preocupación y amor filial que habrían engañado completamente a cualquier persona que no supiera la verdad horrible. Rodrigo se acercó rápidamente con pasos largos, tomándome del brazo con una gentileza completamente falsa que me hizo querer vomitar ahí mismo. «Mamá, ¿estás bien? Llevas mucho tiempo encerrada en el baño, más de 15 minutos. Te ves muy pálida, casi gris. ¿Necesitas que llame a un doctor?» Por supuesto que sabía exactamente cuánto tiempo llevaba en el baño. Estaba cronometrando meticulosamente mi muerte, calculando cuánto faltaba para que el veneno hiciera su trabajo final. Forcé una sonrisa débil que me dolió físicamente en los músculos de la cara. «Estoy muy mareada, hijo. El dolor por tu padre es demasiado fuerte. Siento que no puedo respirar bien aquí adentro. Necesito aire fresco urgentemente. Voy a salir a caminar un poco afuera de la funeraria». Daniela se ofreció inmediatamente, demasiado rápido, demasiado ansiosa, con esa voz dulce y falsa. «Te acompaño, suegrita querida. No debes estar sola en este estado tan delicado. Podrías desmayarte». La miré directamente a los ojos, a esos ojos cafés que me sonreían mientras me habían envenenado esa mañana en mi propia cocina, y dije con toda la firmeza que pude reunir a pesar de que me temblaba la voz: «No, Daniela, necesito estar completamente sola unos minutos. Por favor, respeten eso. Solo necesito caminar, pensar, procesar que Héctor se fue para siempre y nunca va a regresar». Rodrigo pareció dudar por un segundo largo. Lo vi intercambiar una mirada rápida y significativa con Daniela.
Ella se encogió de hombros casi imperceptiblemente. Probablemente pensaron que no importaba dejarme ir sola, que de todas formas el veneno haría su trabajo letal en menos de 15 minutos, que muy pronto estaría colapsada en el suelo, y ellos llorarían dramáticamente sobre mi cadáver mientras heredaban 13 millones de pesos. «Está bien, mamá», dijo Rodrigo, con voz suave y preocupada, completamente falsa. «Pero por favor, no te alejes mucho de la funeraria. Te necesitamos aquí con nosotros. Todos te necesitamos en este momento tan difícil. Te necesitamos muerta para heredar», quisiste decir realmente. Pensé con amargura mientras empezaba a caminar lentamente hacia la salida. ¿Lograría llegar a tiempo a la esquina antes de colapsar? Cada paso hacia la salida de la funeraria era un esfuerzo monumental que me costaba toda mi fuerza de voluntad. Mis piernas se sentían como si fueran de plomo fundido, pesadas e inestables, temblando con cada movimiento. Mi visión comenzaba a nublarse peligrosamente en los bordes. La funeraria entera parecía moverse y ondular, como si estuviera en un barco durante una tormenta en alta mar. El estómago me ardía con un dolor que empeoraba exponencialmente con cada segundo que pasaba, como si tuviera fuego líquido quemándome desde adentro. Pero seguí caminando con determinación, obligando a mis piernas a moverse, pasando junto a los docenas de familiares y amigos que habían venido desde pueblos cercanos a despedir a Héctor, todos con caras genuinas de pena y tristeza, todos completamente ignorantes de que estaban presenciando el funeral de un hombre brutalmente asesinado por su propio hijo y que pronto estarían en el mío también si no lograba salir de ahí a tiempo. Llegué finalmente a la puerta principal de madera tallada de la funeraria y sentí la mirada penetrante de Rodrigo quemándome la espalda como hierros candentes. Sabía sin voltear que me estaba observando intensamente desde el pasillo, probablemente calculando con frialdad cuánto tiempo más tardaría en colapsar, cuántos minutos le quedaban a su madre antes de morir. Salí a la calle y el sol brillante de mediodía me golpeó como un martillo directo en la cabeza, cegándome temporalmente. Caminé lentamente la media cuadra hasta la esquina que Tomás había indicado por teléfono, aferrándome desesperadamente a los postes de luz de metal para mantenerme erguida porque mis piernas amenazaban con ceder en cualquier momento. Los síntomas del envenenamiento empeoraban de manera exponencial y aterradora. La visión se me oscurecía más y más, como si alguien estuviera bajando lentamente un interruptor de luz. El dolor de estómago era absolutamente insoportable, punzadas agudas que me hacían querer gritar. Estaba sudando profusamente, de una manera que definitivamente no era normal, el sudor frío empapando mi vestido negro de funeral y goteando por mi frente. Entonces, como un milagro divino, vi el coche blanco de Tomás doblando la esquina a toda velocidad, las llantas chirriando contra el pavimento. Nunca en mi vida me había alegrado tanto de ver a alguien. Tomás frenó bruscamente junto a mí, levantando una nube de polvo, y salió del coche tan rápido que dejó la puerta del conductor completamente abierta con el motor encendido. Me agarró firmemente del brazo, justo en el momento exacto en que mis rodillas cedían completamente y ya no podían sostenerme. Te tengo, Elisa», decía con voz urgente mientras me ayudaba a subir al asiento del pasajero con cuidado. «Aguanta un poco más. Vas a estar bien. Te lo prometo». Apenas me acomodé en el asiento de cuero cuando vomité violentamente, todo el contenido de mi estómago saliendo en oleadas dolorosas que me dejaron sin aire y jadeando. Tomás tenía preparadas varias bolsas plásticas en el coche, como si hubiera sabido exactamente que esto pasaría. «Eso es bueno, muy bueno», dijo mientras arrancaba a velocidad máxima, el velocímetro subiendo rápidamente. «Tu cuerpo está tratando instintivamente de expulsar el veneno antes de que se absorba completamente. Sigue vomitando si necesitas. No te contengas». El trayecto de 15 minutos al hospital fue una pesadilla completamente borrosa de dolor intenso, miedo paralizante y náuseas constantes. Tomás manejaba como si estuviera en una persecución policial de película, esquivando coches con maniobras arriesgadas, pasándose semáforos en rojo sin dudar, tocando el claxon sin parar para que los otros conductores se quitaran.
Con una mano firme en el volante y otra sosteniendo su teléfono celular, llamó directamente al hospital donde trabajaba. Habla el doctor Tomás Hernández, cardiólogo del área de emergencias. Necesito una sala de emergencias preparada inmediatamente. Código azul en ruta ahora mismo. Paciente femenina de 62 años. Sospecha muy seria de envenenamiento por sustancia tóxica desconocida. Ingesta hace aproximadamente 2 horas y 50 minutos. Tengo tiempo limitado para lavado gástrico, pero es absolutamente crítico. Necesito equipo completo de toxicología esperando. Llego en 8 minutos exactos. Entre las oleadas devastadoras de dolor abdominal y vómito que no se detenían, logré contarle a Tomás, con voz entrecortada, cada detalle de lo que había escuchado. Cada palabra horrible de esa conversación monstruosa en el pasillo de la funeraria. Rodrigo diciendo con frialdad que solo faltaba que yo tuviera un accidente también. Daniela confirmando el tiempo exacto del veneno con esa risa nerviosa. Hablando sobre heredar absolutamente todo, como si nosotros fuéramos solo obstáculos molestos en su camino hacia la riqueza. Tomás manejaba con la mandíbula apretada tan fuerte que podía ver los músculos tensos, los nudillos completamente blancos sobre el volante de cuero. Elisa, dijo finalmente con voz tensa y llena de rabia contenida. Yo siempre sospeché profundamente que algo estaba terriblemente mal con la muerte súbita de Héctor. Las escaleras de tu casa no estaban mojadas ni resbaladizas. No había absolutamente nada fuera de lugar, ningún objeto tirado, nada. Y Héctor subía esas escaleras literalmente 20 veces al día durante 40 años. Conocía cada escalón de memoria perfecta. Sabía exactamente dónde poner el pie. Pero cuando sugerí discretamente que tal vez deberíamos pedir una autopsia completa solo para estar completamente seguros de que fue accidente, Rodrigo se opuso violentamente. Dijo que sería profundamente irrespetuoso para la memoria de su padre, que Héctor no hubiera querido que lo cortaran y examinaran. Y el doctor Ramírez firmó el certificado de muerte accidental porque confiaba completamente en la palabra de Rodrigo como hijo. Entonces tú también crees que asesinaron a Héctor. Ahora sí lo creo sin ninguna duda. Y vamos a probarlo con evidencia científica. Pero primero tengo que salvarte a ti antes de que sea demasiado tarde. Llegamos al hospital y todo se volvió un torbellino vertiginoso de actividad frenética. Tomás tenía muchos contactos profesionales, doctores y enfermeras que le debían favores importantes, gente que confiaba en él ciegamente. Me llevaron directo a la sala de emergencias sin pasar por el tedioso proceso de admisión. Me conectaron inmediatamente a múltiples monitores electrónicos que pitaban frenéticamente mostrando números rojos alarmantes, a sueros intravenosos que se sentían helados corriendo por mis venas adoloridas. Me hicieron lavado gástrico de emergencia, un procedimiento absolutamente horrible donde te insertan una sonda gruesa por la garganta hasta el estómago y te lavan los intestinos con agua salada y carbón activado negro. Tomaron múltiples muestras de sangre de mis brazos, de orina con catéter, del vómito que había expulsado violentamente en el coche de Tomás durante el trayecto. 1 hora completa después, mientras yo estaba acostada exhausta en una cama de hospital, sintiéndome como si hubiera sido literalmente atropellada por un camión de carga pero milagrosamente viva y respirando, entró el toxicólogo jefe. Era un hombre serio de unos 50 años, con lentes gruesos y expresión muy grave que cargaba unos papeles oficiales. «Señora Elisa», dijo sentándose junto a mi cama y mirándome directamente a los ojos. Encontramos fosfuro de zinc en concentraciones altísimas en su sistema sanguíneo. Es un raticida extremadamente tóxico que se vende comercialmente para exterminar roedores en ranchos. La dosis que usted ingirió esta mañana era completamente letal. Calculamos aproximadamente 100 miligramos mezclados específicamente con cafeína concentrada para disfrazar el sabor amargo característico. Si hubiera llegado solamente 1 hora más tarde a este hospital, el daño masivo a sus órganos internos vitales, especialmente hígado y riñones, habría sido completamente irreversible e incompatible con la vida. No habríamos podido salvarla de ninguna manera. Tomás estaba parado rígido junto a mi cama y vi cómo sus manos se cerraban en puños apretados llenos de furia. ¿Tiene todo eso completamente documentado en el expediente oficial?
¿Puede usted certificar médicamente que fue envenenamiento intencional premeditado y definitivamente no accidental? El toxicólogo asintió gravemente. Ya está todo detalladamente en su expediente médico oficial con mi firma. Además, la forma específica en que fue administrado el veneno, mezclado en proporciones exactas con cafeína para ocultar completamente el sabor, indica premeditación absolutamente clara y conocimiento técnico de lo que estaban haciendo. Esto definitivamente no fue ningún accidente. Alguien intentó asesinarla de manera calculada y científica. Tomás sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía ahora mismo. ¿Qué descubrirían cuando arrestaran a Rodrigo y Daniela? ¿Había más secretos terribles esperando ser revelados? 2 horas largas después, mientras yo seguía hospitalizada bajo observación médica estricta con sueros, limpiando constantemente el veneno residual de mi sistema destrozado, la policía judicial arrestó a Rodrigo y Daniela en su casa de la ciudad. El detective a cargo del caso, un hombre llamado Márquez, de unos 45 años con experiencia en homicidios, me llamó personalmente por teléfono para informarme lo que encontraron. Había una caja comercial de raticida marca Claret, exactamente idéntico químicamente al veneno que encontraron en mi sangre, escondida en el garage de Rodrigo detrás de unas herramientas viejas y cajas de cartón, todavía con producto tóxico adentro. Y lo más condenatorio de todo, encontraron docenas de mensajes de texto intercambiados entre Rodrigo y Daniela en sus teléfonos celulares que habían olvidado completamente borrar. Conversaciones detalladas y explícitas, planeando meticulosamente ambos asesinatos con una frialdad que me heló la sangre cuando el detective me leyó algunos fragmentos directamente. Ya es hora de que el viejo deje de estorbar y nos dé lo que merecemos, escribió Rodrigo hace exactamente 3 meses. Tiene millones guardados, y nosotros no tenemos nada más que deudas. ¿Cómo lo hacemos sin que sospechen?, respondió Daniela. Tiene que parecer completamente accidental y natural. Pensé en las escaleras de madera de su casa, cuando la vieja salga al mercado como hace religiosamente todos los martes por la mañana. Planearon el asesinato brutal de Héctor durante 3 meses completos. 3 meses esperando pacientemente el momento perfecto, el martes ideal. Y ese martes hace 3 días, cuando yo salí inocentemente a comprar verduras frescas, como hacía todas las semanas desde hace 40 años, ejecutaron su plan diabólico sin piedad. Rodrigo colapsó mentalmente bajo el interrogatorio policial después de solo 2 horas de presión. El detective Márquez me dijo que mi hijo se derrumbó completamente como un castillo de naipes y confesó absolutamente todo llorando de manera histérica. Daniela personalmente empujó con fuerza a Héctor por las escaleras mientras Rodrigo supuestamente estaba escondido en el baño del 2º piso para tener coartada perfecta si alguien preguntaba. Habían planeado cada detalle minuciosamente. Daniela subiría las escaleras con Héctor pretextando ayudarlo a buscar unas herramientas viejas guardadas en el ático polvoriento, y cuando llegaran exactamente al descanso intermedio de las escaleras donde la caída sería más letal, lo empujaría con toda su fuerza por la espalda. El peso del cuerpo de Héctor cayendo desde esa altura garantizaría trauma craneal severo y muerte casi instantánea. Rodrigo saldría corriendo del baño justo segundos después para descubrir teatralmente a su padre muerto y llamar llorando histéricamente a emergencias fingiendo shock. El plan original era que después del funeral apropiado, después de que pasara un mes decoroso de luto público, yo también tendría un accidente conveniente. Tal vez caería por las mismas escaleras fatales, o tal vez el envenenamiento lento y progresivo con café todas las mañanas durante semanas hasta que mi cuerpo simplemente cediera y pareciera muerte natural. Pero cuando me vieron tan destrozada emocionalmente en el funeral, tan débil y vulnerable, decidieron inteligentemente acelerar el plan. ¿Por qué esperar un mes entero, arriesgándose cuando podían hacerlo, parecer que morí de tristeza profunda ese mismo día del funeral? La policía ordenó inmediatamente la exhumación urgente del cuerpo de Héctor del cementerio. Yo estaba todavía en el hospital conectada a máquinas cuando Tomás regresó de presenciar la autopsia forense completa. Se sentó pesadamente junto a mi cama con expresión absolutamente devastada.
Elisa, dijo tomando mi mano temblorosa. El médico forense encontró evidencia clara de trauma contundente masivo en la parte posterior del cráneo de Héctor, completamente consistente con un golpe fuerte propinado desde arriba y atrás, definitivamente no consistente con una caída accidental hacia adelante como sería natural. Las fracturas múltiples del cráneo muestran un patrón específico que indica claramente que fue impactado con tremenda fuerza mientras estaba de espaldas desprevenido. Casi con certeza, empujado violentamente. Una caída accidental normal hubiera mostrado un patrón de lesiones completamente diferente, con daño en la parte frontal del cuerpo y cara. Cerré los ojos con fuerza, sintiendo lágrimas calientes rodar abundantemente por mis mejillas. Mi Héctor, mi esposo amado de 40 años, asesinado brutalmente por nuestro propio hijo por dinero. Hay algo más que encontraron, continuó Tomás con voz tensa y llena de rabia. El forense también encontró trazas detectables de fosfuro de zinc acumulado en el hígado y los riñones de Héctor. Pequeñas cantidades que se fueron acumulando progresivamente durante semanas, tal vez un mes completo antes de su muerte. Lo estaban envenenando lentamente y sistemáticamente antes de empujarlo por las escaleras. Dosis pequeñas calculadas que lo debilitaban física y mentalmente, pero no lo mataban inmediatamente para no levantar sospechas. Mi mente angustiada voló instantáneamente a las últimas semanas terribles de vida de Héctor. Se había quejado constantemente de un cansancio extremo e inexplicable que no podía entender, de dolores punzantes de estómago que aparecían sin razón médica, de falta total de apetito que me preocupaba profundamente. Héctor, no estás comiendo bien, le decía yo con preocupación genuina. Tienes que alimentarte adecuadamente. Necesitas fuerzas para seguir trabajando duro en el rancho. Y él me miraba con esos ojos cansados, que ahora comprendía eran los ojos de un hombre siendo envenenado lentamente, y decía con voz débil: no tengo nada de hambre, mi amor. No sé qué me pasa últimamente. Me siento tan cansado todo el tiempo que apenas puedo levantarme. Lo estaban matando metódicamente frente a mí durante semanas enteras y yo no vi absolutamente nada sospechoso. Pensé que era simplemente la edad natural, el cansancio inevitable de un hombre de 65 años trabajando físicamente duro. Hasta le regañé algunas veces por no comer suficiente, por ser difícil con la comida. La culpa me aplastaba el pecho como una piedra enorme. No podía saber de ninguna manera, dijo Tomás, leyendo perfectamente mis pensamientos. Los síntomas eran increíblemente vagos e inespecíficos. Podrían haber sido literalmente 1000 cosas diferentes. Fatiga, problemas digestivos comunes, estrés laboral. Ningún médico del mundo hubiera sospechado envenenamiento deliberado sin una razón específica para buscarlo. Rodrigo y Daniela son los monstruos psicópatas aquí, nunca tú. Pero la culpa devastadora seguía ahí, pesada como montañas de piedras en mi pecho adolorido. ¿Cómo no protegía a Héctor mejor? ¿Cómo no vi las señales? 6 meses después, me senté en una sala de juzgado fría y austera, viendo a mi hijo y a su esposa ser juzgados formalmente por asesinato premeditado. El juicio duró 4 semanas largas y tortuosas, donde cada día era una nueva revelación dolorosa de cuán profunda y calculada era su traición monstruosa. Rodrigo y Daniela se volvieron salvajemente uno contra el otro como animales acorralados peleando por sobrevivir. Rodrigo declaró entre lágrimas dramáticas y aparentemente sinceras que Daniela lo había manipulado psicológicamente, que ella plantó la semilla venenosa de la idea del asesinato en su cabeza vulnerable, que él nunca hubiera sido capaz de matar a su propio padre sin la influencia maligna y constante de ella. Daniela, por su parte, declaró con voz temblorosa que Rodrigo la amenazó repetidamente, que vivía con miedo paralizante de él, que solo siguió sus órdenes terribles porque temía genuinamente por su propia vida si se atrevía a negarse. Pero los cientos de mensajes de texto que la policía recuperó meticulosamente de sus teléfonos celulares los condenaron a ambos sin dejar absolutamente ninguna duda razonable.
Los mensajes mostraban planificación conjunta y entusiasta, decisiones tomadas democráticamente juntos, incluso celebraciones grotescas después de que Héctor murió asesinado. Un paso menos en el camino, falta solo uno más, escribió Rodrigo el día después del funeral falso de Héctor. Pronto seremos ricos y libres, respondió Daniela con emojis obscenos de dinero y champán. Tuve que testificar personalmente. Me senté en ese estrado elevado de madera barnizada mirando directamente y sin parpadear a Rodrigo, obligándome a no apartar la vista, aunque cada segundo me doliera el alma profundamente. Durante 3 días enteros maté literalmente de hambre a tu padre para poder pagarte la universidad privada carísima que querías cuando perdimos una cosecha completa por la sequía terrible. Dije con voz que temblaba visiblemente, pero se mantenía firme. Me levanté religiosamente a las 4 de la mañana durante 20 años consecutivos para trabajar en el rancho, ordeñar vacas, preparar desayuno, hacer todas las tareas mientras tú dormías cómodamente en tu cama caliente para que pudieras ir a la escuela bien descansado. Tu padre se rompió literalmente la espalda bajo el sol abrasador de 40 grados, trabajando la tierra dura, para que tú nunca tuvieras que pasar hambre ni un solo día, para que tuvieras ropa nueva cada año escolar, para que tuvieras absolutamente todo lo que necesitaras y mucho de lo que simplemente querías por capricho. Y tú lo asesinaste brutalmente por dinero que ni siquiera ganaste con tu trabajo. Rodrigo lloró copiosamente. Lloró tanto que los guardias de seguridad uniformados tuvieron que darle una caja completa de pañuelos desechables. Pidió perdón una y otra vez con voz quebrada y desesperada. Mamá, lo siento tanto que no tengo palabras. No sé qué me pasó en la cabeza. Las deudas enormes, la presión constante, la desesperación por el dinero. Perdí completamente la cabeza y la razón. Pero te amo. Siempre te he amado profundamente. Y amaba a papá con todo mi corazón. No sé cómo llegué a hacer algo tan horrible e imperdonable, pero sus lágrimas abundantes no significaban absolutamente nada para mí. Lloró cuando planeó fríamente matar a Héctor durante 3 meses. Lloró cuando me preparó ese café envenenado mortal, sabiendo perfectamente que me mataría en exactamente 3 horas. Lloró teatralmente en el funeral falso, mientras esperaba pacientemente que yo colapsara muerta. Las lágrimas de los asesinos no lavan la sangre permanente de sus manos ni devuelven milagrosamente a los muertos a la vida. La sentencia llegó finalmente un viernes gris de noviembre que olía a lluvia fría. 40 años de prisión federal de máxima seguridad para cada uno. 2 cargos separados de homicidio calificado premeditado con alevosía, ventaja y traición. Uno consumado exitosamente contra Héctor, mi esposo amado, uno en grado de tentativa contra mí. El juez dijo con voz severa que la premeditación extensa de 3 meses, el uso calculado de veneno letal, la traición absoluta de la confianza familiar sagrada y el hecho terrible de que las víctimas eran los propios padres biológicos del acusado hacían los crímenes especialmente graves y merecedores de la sentencia máxima permitida. Cuando escuché la sentencia final, no sentí ni alegría ni satisfacción ni sensación de justicia cumplida. Solo sentí un vacío enorme y oscuro que se tragaba todo lo demás. Mi esposo de 40 años estaba muerto y enterrado bajo tierra fría. Mi hijo de 35 años estaría en prisión hasta los 75 si vivía tanto tiempo. Para entonces yo estaría muerta hace décadas. Rodrigo y yo nunca volveríamos a tener una conversación real. Hoy vivo completamente sola en el rancho que Héctor y yo construimos juntos durante 40 años de matrimonio y trabajo duro. Cada mañana me despierto en la cama king size que compartimos durante décadas y el lado de Héctor está vacío y frío. Las sábanas perfectamente lisas porque nadie las ha arrugado en 6 meses. Camino por la casa que conoce cada uno de mis pasos y veo las escaleras de madera donde mi esposo fue asesinado por nuestro propio hijo. Mandé construir una rampa para discapacitados en el otro lado porque no puedo soportar pasar por donde Héctor murió. No tengo hijos ahora. Rodrigo existe biológicamente en alguna celda, pero está muerto para mí. No tengo esposo.
Héctor está enterrado bajo una lápida que dice, esposo amado y padre traicionado. No tengo familia cercana excepto Tomás que me visita cada domingo sin falta. El rancho que iba a ser la herencia de Rodrigo ahora está a nombre de una fundación que ayuda a víctimas de violencia familiar. Doné también la propiedad donde vivía Rodrigo. Me quedé solo con lo necesario para vivir cómodamente el resto de mi vida. El veneno dañó mis riñones permanentemente. A veces me pregunto si hubiera sido más fácil simplemente morir ese día. Pero entonces recuerdo que si hubiera muerto, Rodrigo y Daniela habrían salido completamente libres. En el funeral de mi esposo, mientras lloraba creyendo que había perdido al amor de mi vida en un accidente, descubrí que mi hijo lo había asesinado y que yo era la siguiente. El café que tomé esa mañana contenía suficiente raticida para matarme 3 veces. El mismo hijo que cargué 9 meses, que amamanté, que cuidé durante noches de fiebre. Héctor y yo literalmente nos matamos trabajando para darle todo, y él nos pagó con veneno y empujones. Cuando me pregunto dónde fallé como madre, la respuesta me persigue. Tal vez le di tanto que nunca aprendió a valorar nada. O tal vez hay maldad que no tiene explicación. Sobreviví porque escuché una conversación que no debía escuchar. Porque fui al baño en el momento exacto. Porque Tomás creyó en mí y actuó rápido. Pero Héctor no tuvo esa suerte. Murió pensando que su hijo lo amaba, sin saber que las manos que lo empujaron eran las mismas que él sostuvo cuando eran pequeñas. Hoy vivo en el rancho que construimos juntos, pero cada escalera me recuerda su caída, cada taza de café me recuerda el veneno, y cada día me pregunto si hay algo más doloroso que enterrar a tu esposo y a tu hijo el mismo año. Porque aunque Rodrigo respire detrás de las rejas, el hijo que crié murió el día que decidió que nuestra muerte valía menos que el dinero. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.